consistió en llevar a cabo un diario de vida en la pandemia durante 16 semanas. El número fue arbitrario y se correspondió con las 16 semanas del semestre, o sea, una entrada por semana. Estoy familiarizada con este tipo de prácticas de escritura y estimo que más o menos para tener idea de cómo escribe una persona y de su pensamiento, 10 productos, 10 entradas era el mínimo, ¿no? Entonces, 16, correspondiente a estas 16 semanas, me parecía bastante razonable. Al final, como van a ver, se convirtió en un libro, en una compilación de diario de 6 alumnos con 96 entradas en total. Mi objetivo, y esto me parece relevante, era llevar a cabo un cruce entre la experiencia individual y la colectiva de cara a la pandemia. Si bien era un diario y los alumnos escribirían lo que les fuera sucediendo, debían partir de preguntas detonantes, ¿no? No se trataba de responderlas propiamente tal, sino de reflexionar en torno a ellas para ahuyentar el miedo a la página en blanco. Y sobre todo, y esto también quisiera destacarlo, que no fuera una egoteca o un muro de los lamentos, ¿no? Y podemos platicar de esto más adelante. La iniciativa surgió por una necesidad que detecté en los alumnos respecto de poseer un espacio para manifestar inquietudes y preocupaciones durante la pandemia. El ejercicio fue puesto en marcha el segundo semestre de 2020. O sea que yo ya tenía idea de lo que sucedía en la vida de los estudiantes por la experiencia del primer semestre, que fue un poco más caótico, ¿no? No eran los mismos estudiantes, pero sus características y circunstancias eran similares. Y la asignatura que yo daba era la misma. Al programa de la asignatura, que ya incluía lecturas de reflexión en torno al otro, integré algunos ejemplos temáticos y charlas de especialistas para abrir la discusión de la pandemia en la clase. También para desbloquear a los alumnos, ¿no? Este contenido iba de la mano con el del programa de la materia, de mi asignatura, pero el ejercicio de escritura era en paralelo. Tanto para el ejercicio como para la asignatura era fundamental que los estudiantes tuvieran una perspectiva más panorámica de lo que sucedía, teniendo en cuenta que la irrupción del virus era, ojo, no que fuera nueva para la humanidad, y me encargué de destacar esto, y después podemos hablar también al respecto. Mi punto de partida era que entre más analizaran la situación de manera panorámica, los alumnos estarían un poco más tranquilos y controlarían cierto lenguaje para poder hablar de ello, enfocándose en cosas concretas. No se trataba de ver, por supuesto, el lado positivo del asunto, sino de ponerlo en perspectiva para ir desmenuzando e intentando entender un fenómeno desconocido para todos, o al menos para nosotros, ¿no? Los que estábamos en la clase. La dinámica consistió en agendar una entrevista por alumno cada 15 días, además de revisiones y retroalimentación cada 15 días también. Aclaro que estas dos cosas, las revisiones y la retroalimentación, tenían lugar en momentos distintos. Esto es importante porque, o sea, había trabajo todas las semanas en realidad. La organización del ejercicio funciona de manera similar a la de los talleres de escritura puestos en marcha en centros de rehabilitación y hospitales, ¿no? En esta ocasión lo hice sola porque era mi asignatura, pero es muy útil trabajarlo con algún especialista en salud mental. Para mí los mayores desafíos eran, primero, mantener el compromiso por parte de los alumnos, y segundo, evitar convertirlo en una egoteca, evitar convertir el diario en una egoteca. Y explico esto de la siguiente forma. Yo no quería un yo, si bien era un diario, pero no me interesaba ese yo estoy sufriendo. Me interesaba que fuera puesto ese yo en un plano de responsabilidad, o sea, cómo yo soy responsable por el otro, cómo me hago responsable por el otro. Yo, Rosana, estaba entre dos aguas. Por un lado, el plano de la escritura, y por el otro, el compromiso con la asignatura. Debo decir que la idea de diario no es propiamente mía, ni es lo más novedoso del mundo, es una práctica bastante común en literatura, en tanto ejercicio de escritura. Y de hecho, mis puntos de partida, mi inspiración fueron tres cosas, ¿no? Por un lado, los talleres de escritura en centros de rehabilitación, como les comenté, cárceles, hospitales. Por otro, un libro llamado Diario de un mal año, de John Maxwell Coetzee. Es un escritor sudafricano cuya obra conozco y que me encanta, admiro mucho, en particular por la visión del otro que presenta.
Y para mí ponerlo a circular aquí era una oportunidad de oro, ¿no? Jugar con ella, con la obra. Y finalmente, un ejercicio puesto en marcha por la universidad, por la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, con escritores. Esta revista lo que hizo, es una revista literaria, lo que hizo fue convocar a escritores profesionales para redactar una entrada específica, de modo tal que por cada día tenían una nueva colaboración. Esto fue de marzo a junio de 2020. Yo creo que no pensaron que fuera a durar más, ¿no? De hecho, al final lo convirtieron en una publicación llamada Diario de la Pandemia y la pueden consultar por ahí igual. Lo que vi, sin embargo, en esta revista es que muchas de las colaboraciones eran demasiado ególatras y, según mi opinión, no mostraban a los lectores una perspectiva del escritor, o sea, intelectual, propiamente tal, de cara al fenómeno, ¿no? De cara a la pandemia. Digamos que era una entrada muy a modo. Y podemos, por supuesto, analizar que no era el escritor el que hablaba, sino la persona. Entonces, por eso quizá hablaba muy desde el yo. Pero en realidad, en un ejercicio de escritura esto no sucede, y menos si es ejercido por un profesional, ¿no? Entonces, si yo iba a poner en marcha el ejercicio, lo haría de modo tal que sirviera. Claro, tampoco quería que se alejara de la reflexión en clases, así que establecí 3 preguntas clave detonantes y funcionaron. Debo decir que dejar la escritura como una experiencia tan abierta iba a ser mucho más desafiante para los alumnos y por eso les planteé en primer lugar que pensaran en la forma de narrar, cómo y desde dónde iban a contarme lo que me iban a contar. Eso por un lado. Y por el otro, estas 3 preguntas de las que les hablé hace un momento, ¿no? Que son, primero, ¿qué peligros realmente hay en mi ciudad? 2, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a ocurrir esto? Y 3, ¿qué pasaría si esto hubiera ocurrido en otro momento? Y hasta ahí las preguntas, ¿no? Planear la actividad fue relativamente sencillo, pero la inversión de tiempo para su desarrollo fue considerable porque implicó corrección de ortografía y sintaxis, sabiendo que yo quería respetar el estilo y los regionalismos que formaban parte de la identidad de los alumnos. Esto era prioritario para mí, nadie lo impuso, pues, fueron las reglas con las que yo quise jugar, ¿no? La dinámica planteada se las comenté desde el primer día del curso en el ítem evaluación. Los alumnos podían optar para ser evaluados, podían optar por exámenes o la escritura del diario. Y como se imaginarán, primero fue bastante atractivo para todos porque pensaron que no iba a ser en serio, pero conforme se fueron dando cuenta, vieron el tipo de trabajo que significaba. Por eso es que lo dejé opcional. Y no es mucho trabajo solo para ellos, para mí también, por supuesto. Y se trataba de un compromiso y casi de una carrera de resistencia, que no es poco. Mi asignatura se llama Competencias Interculturales para Mejores Sociedades y es parte de la oferta de optativos de formación general, que son optativos, ¿no? Es una especie de tronco común que todos los chicos del Alberto Hurtado deben tomar y no son parte de su especialidad. Por lo tanto, si soy realista, son las asignaturas que los chicos dejan hasta el final, porque obviamente dan prioridad a sus especialidades y se comprende. Entonces, en este contexto, yo quería que si bien fuera un compromiso asumido, también les sirviera y ellos pudieran observar al final el producto, ¿no? El objetivo de la actividad era que pusieran en perspectiva lo que estábamos pasando todos y que a la vez se dieran cuenta que forman parte de una comunidad y que no solo les estaba pasando a ellos, que la pandemia no solo estaba sucediéndose en sus casas. Sí, ellos tenían muertos, algunos, pero también había otros muertos, otros enfermos, otros cuidados, otras fobias. Y no solo ellos, yo misma, el resto de los profesores, los directivos, cualquiera que integrara la comunidad universitaria, ¿no? Estaba en la misma situación. Empezaron 16 alumnos, pero poco a poco, viendo lo demandante del trabajo, varios dejaron de hacerlo, hablaron conmigo formalmente y decidieron no continuar. 9 entregaron todo, pero para la edición final quedaron 6 alumnos nada más, que aprobaron participar en la antología, ¿no? Ellos dieron su consentimiento firmado y todo, eso era una formalidad que debía existir. Estos alumnos estaban físicamente en distintos lados, estaban en México, Argentina y Chile, y evidentemente enriqueció todo.
Eh, Pensé en hacer la antología justamente para que los alumnos vieran el producto final, ¿no? Después de tanto esfuerzo pudieran observar su trabajo. Y mi idea al inicio no era nada ambiciosa, era hacer un folletín, un PDF a lo mucho, quizá un poco más elaborado en Illustrator, por ejemplo. Pero cuando estuvo terminado, mostré el trabajo a mis jefas y se entusiasmaron tanto que me propusieron hacerlo libro. Y ya en el proceso de elaboración del libro se sumó un equipo de diseñadores con el que tuve conversaciones y también tuve la oportunidad de invitar a un exalumno fotógrafo mexicano, justamente porque me interesaba que esta perspectiva fuera, abarcara más, ¿no? De hecho, convoqué a 3 amigos y uno de ellos, bueno, nos gustó la foto más de este exalumno. Al final, el título quedó como Diario de un mal de un año extraordinario, voces y miradas desde el encierro. Y en un momento les voy a enseñar el libro. Como ejercicio, debo decir que se puede trabajar de muchas formas. La idea es de verdad identificar los dones y habilidades de los alumnos. Y si hay quien haga fotografía o ilustración, eso es sumamente útil. Yo usé la escritura porque es a lo que me dedico y lo que puedo controlar. Y porque no había ningún dibujante, ¿no? Pero la verdad es que las posibilidades son múltiples. Aunque sea muy sonado, lo trascendente es escuchar a los estudiantes y detectar sus habilidades. En cuanto al material, aproveché las lecturas del programa, del programa que yo ya tengo, más ejemplos de libros que son diarios. Las lecturas eran opcionales, por supuesto. Y de hecho, algunos ni siquiera las tomaron en cuenta, ¿no? Se quedaron solo con las lecturas del curso. Y entre las que incluyo fragmentos de una novela que se llama El mal de la taiga, de una escritora mexicana llamada Cristina Rivera Garza, también La transmigración de los cuerpos de Yuri Herrera, otro mexicano muy bueno. Y por cierto, La transmigración de los cuerpos habla de un virus también, en 2009. Además de la primera conferencia de un librito escrito por un periodista polaco, Kapuczynski, Richard Kapuczynski, llamado Encuentro con el otro. Estas eran las lecturas, como el arsenal de lecturas. Utilicé Teams y pluma y papel. Eso fue todo. O un procesador de texto, ¿no? O sea, una computadora. ¿Y por qué destaco esto? Porque tradicionalmente no pensamos en la escritura como tecnología, como vía para, pero lo es. Y en realidad creo que sin un afán de reivindicar la escritura, porque no lo necesita, es algo bastante asequible y a lo que aún podemos sacarle mucho provecho. Las posibilidades son muchas, están abiertas, fotografía, ilustración, audio, por ejemplo, he trabajado audio estos últimos semestres, y en realidad cualquier ejercicio que pueda habitar o que implique habitar la piel de otros, ¿no? Ponerse en los zapatos de. Me gusta más la figura de habitar la piel, ¿no? Me parece fundamental aprovechar los dones de los alumnos, pero también regresar a cosas básicas como la palabra y la escritura. Y esto se traduce en leer y escucharnos. Además, creo que la escritura da la posibilidad, abre la posibilidad de que los alumnos definan conceptos y desarrollen un pensamiento propio que quede plasmado por escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden replantearse ideas, replantearse palabras, eh, replantearse ideas que creen tener y después pasan por un proceso de reconfiguración incluso. Eh, en sentido estricto es un ejercicio reflexivo que les ayuda y les queda. Y como extra, todavía ambos actores, profesores y alumnos, desarrollan apertura a otras lecturas posibles. Porque yo también, o uno como profesor, se puede quedar encerrado en cierta lectura del mundo. Pero esto forzosamente hace que salgamos. En el plano cognitivo hay fase, o no es una sola fase, son múltiples. Aplicación, análisis, evaluación de manera continua y por parte de ambos. Y bueno, esa es la experiencia. Les voy a mostrar, les quiero mostrar el producto para que puedan verlo. Denme 2 segundos y les voy a enseñar el resultado, o sea, el libro. Esta es la fotografía que seleccionamos. Y lo digo en plural porque
claro, ya en este proceso estaban los diseñadores, pero también estaban mis jefas. La fotografía es blanco y negro, por cierto. Este tono verde se lo dieron los diseñadores y nos pareció maravilloso. Y el diseño de los diarios, o sea, los diarios tuvieron un diseño y eso lo planeamos porque queríamos que cada alumno o cada diseño pudiera reflejar la personalidad de cada alumno. Por eso estuve en contacto estrecho con los diseñadores, ¿no? Yo que conocía a los alumnos, podía más o menos proponer cierta forma. Cada alumno tiene un diseño distinto y el único hombre que decidió participar era, por cierto, un argentino. Verán, incluso es más escueta su escritura, pero también, de hecho, lo que cuenta es igual fuerte, ¿no? Y eso es todo. Fueron dos chicas de México, Gustavo de Argentina y tres chicas más de Chile. O sea que estuvo bastante repartido. Listo. Eso es todo. Víctor, bueno, si tienen preguntas. Muchas gracias, Rosana. Yo ya había escuchado la experiencia, pero siempre le sigo encontrando diferentes aspectos y podemos abrir la palabra. Yo no quisiera monopolizar lo que quisieran. Ah, bueno, aquí estamos estudiantes y docentes, pero también personas que hemos atravesado con otras personas más estos años, esta experiencia. Así que creo que desde esos diferentes ángulos e historias podemos comentar, preguntar, aportar, etcétera. Así que, por favor, quienes deseen, voy a habilitar para que ustedes puedan activar también su micro y les escuchamos. De hecho, si hay dudas, preguntas desde las más básicas, eh, adelante. Sí, Camila. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quisiera saber, digamos, ¿no? O sea, en todo este periodo, yo supongo que los estudiantes también han tenido momentos no tan gratos que quizás sí hayan querido compartir este, en la escritura. Y quería saber más o menos cuando usted los leía y por ahí encontraba alguno de estos momentos y les decía tal vez como que los replantearan o que los quitaran, o más bien cómo era esa reacción, puesto de que no era un objetivo de, de este escrito, ¿no? Tener este tipo de comentarios, por así decirlo. Gracias, Camila. En realidad ellos tenían carta libre, o sea, sí desde el inicio les dejé claro, intenté que quedara claro. Recuerden, es en la presentación del curso fue que les planteé el ejercicio y como tal, la primera vez hay cosas que se les quedan, hay cosas que las toman en serio, hay cosas que no. Ya en el ejercicio práctico, para la primera revisión, para el primer encuentro que tuve con ellos, me limité solamente a, entre comillas, calificar, a revisar aspectos de ortografía y sintaxis. ¿Por qué? Porque yo necesitaba dejarlos que soltaran un poco más, solos, que se soltaran solos. Claro que desde el inicio hubo momentos como muy personales, muy íntimos. Podríamos hablar como de cosas públicas, privadas e íntimas. Ese puede ser el nivel, ¿no? Cosas que hago hacia afuera, cosas que hago en mi casa, pero en mi casa habitan otras personas, y cosas íntimas. Eh, los primeros tres diarios, las primeras tres entradas, no estuvieron plagadas de cosas íntimas. Y entonces es más fácil empezar a conocer a una persona desde lo público y lo privado. Lo íntimo va saliendo después.
y ya yo no me metía en eso, yo me limitaba a leerlo y al cabo de 3 o 4 entradas, ya con cosas más íntimas, conversaba con ellos sobre cómo se sentía. Ahora, yo sin ser psicóloga, por supuesto, porque mi acercamiento es solo desde la escritura y en ese sentido creo ser bastante respetuosa. Soy muy quisquillosa con la ortografía, la sintaxis y me gustaba conversar con ellos de esta forma, de la forma en que ellos querían incluso proyectarse, ¿no? Como, ¿qué imagen quieres que yo tenga? O que cualquier lector tenga. Ese era el sentido, ¿no? Y cuando había cosas más de yo intento reflexionar sobre el mundo, esas cosas también se notan cuando hay sobre todo en las primeras entradas, se nota a veces un estilo más impostado porque justamente no hay un estilo. Pero eso se va puliendo. Al cabo de ciertas semanas, y teníamos contacto no nada más en la clase, que era una vez a la semana, muy poco, pero poco a poco tuvimos cierto grado de confianza. Ahora, recuerdo que con una de las 9 personas que terminaron el ejercicio, que no está en el producto final, no hubo más conversación porque trabajaba, porque tenía muchas cosas, su caso era bien peculiar. No hubo tanta conversación y más bien lo conocí a partir de su escritura, ¿no? Poco, pero el contacto fue a partir de su escritura. Entonces, no sé si contesté en realidad, pero yo los dejé ser. Y fue un proceso que fuimos puliendo. Se nota también cuando alguien inventa. Eso es un poco de colmillo. Y de hecho también una persona como que primero fantaseaba más, porque parecía que no tenía que decir, y era la impresión que ella misma tenía de ella. Después fue saliendo, ¿no? Y sus entradas fueron reduciéndose, pero había más de ella en esas pocas líneas. Muchas gracias. Gracias. No, sí, sí me contestaste. Gracias de nuevo. Mm, mm. ¿Alguien más? En realidad es un proceso fascinante porque, eh, de hecho, bueno, yo no escribí, yo escribí la introducción presentando propiamente tal el libro, o haciendo una presentación, pero también yo estoy ahí, o sea, es mi trabajo como profesora y como correctora de estilo, pero también lo cierto es que fuimos viviendo juntos el proceso, entonces es entrañable el libro en sí, pues porque lo vivimos juntos este segundo semestre de 2020 y en ese sentido también yo estoy ahí. Mm. No somos psicólogos o psicólogas, no sé, de repente hay alguien aquí de psicología, por favor, disculpe, pero yo al menos que no soy psicólogo y que es peligroso y hay que tener cuidado, ¿no? De jugar a ser psicólogo o psicóloga porque puedes dañar a las personas simplemente así. Pero me hace pensar la pregunta de Camille, lo que tú comentabas, esta cuestión de encontrar tu voz y encontrar las palabras para decir lo que uno vive en este tiempo de emergencia sanitaria, creo como que es un reto de todos, ¿no? Y ha sido un reto muy, muy difícil donde no siempre creo que hemos podido acompañar o nos hemos sentido acompañadas, acompañados, ¿no? Entonces es algo así como, en cierto sentido, paradigmático, ¿no? Poder tener un espacio donde alguien te ayude a encontrar tu voz. Y a mí una cosa que me gustó mucho y que además has repetido, ¿no? O sea, había exigencias, o sea, no era solo que este es un espacio para ti y bueno, había metas que cumplir y había criterios que seguir al momento de escribir y sin embargo eso puede hacer posible encontrar la voz, ¿no? Y no sé, me parece eso muy importante porque sigo pensando que para muchas personas lo que han vivido, lo que están viviendo, es difícil de verbalizar, ¿no? Nosotros acá en nuestra universidad tenemos una institución que se llama la tutoría y quiere ir un poco por ahí, ¿no? A tratar de, más allá de lo práctico, las cosas del cada día, ir tratando de encontrar la propia voz porque es encontrarse uno y para dónde va, ¿no? También me ha parecido muy interesante eso. Bueno, si no hay otras preguntas o en lo que hay otra pregunta,
es muy interesante el hecho, o sea, no sé si logramos que encontraran sus voces, o sea, cumplieron con la meta y en ese sentido sí la encontraron. Puede ser el inicio de, y eso es lo bonito, ¿no? Y en términos prácticos pudieron decirlo, o sea, no nada más cumplieron con la asignatura, sino pudieron decirlo en ese momento. De hecho, una chica en particular, que es una de las estudiantes de Chile, escribía desde el inicio de manera genial. De verdad que tiene una pluma muy pulida. De hecho, ya egresó ese año y fue muy lindo. Ella fue una de las que tuvo muertos, ¿no? Eh, y en eso, o sea, su escritura ya estaba súper pulida. De hecho, fue más bien una conversación durante las 16 entradas porque su escritura estaba súper pulida. Yo corregí 2 o 3 cosas a lo mucho. Y entonces, en particular, ella me emociona porque fue muy lindo que ya existiera, que yo no tuviera que hacer ningún trabajo, sino solo conversar. Y fue muy fuerte también, porque les digo, ella fue una de las que tuvo muertos, eh, pero su escritura estaba pulida. Entonces, el camino fue distinto para ella. Y lo que decías, Víctor, también a propósito de esto que dices sobre las tutorías, hace tiempo, mi esposo es profesor de filosofía, y hace tiempo él tenía un programa que justamente era tutorías a partir de lecturas. Él no era escritura, sino era lecturas. Entonces, digamos, el catálogo era bastante definido, con unos 30 libros, ¿no? Y los chicos iban escogiendo, y cada mes comentaban un libro. Y claro, uno como más viejo se da cuenta cuando alguien u otra persona, simplemente el que está enfrente, describe más un personaje o se identifica más, y por ahí es que se pueden explorar las cosas, ¿no? También, o sea, no nada más por el lado de la escritura, sino por el lado de la lectura, y las cosas que hay son hermosas. Eh, y por supuesto, también hay que tener mucho cuidado uno mismo con los objetivos que tiene, porque, bien lo dijiste, no somos psicólogos y nuestra área de acción está por otro lado. Si llegara a surgir algo, y por supuesto también que es muy útil trabajarlo con expertos en salud mental, si llegara a surgir algo, bueno, se canaliza. Uno no puede tomar eso en las manos porque no tenemos capacidad. O sea, una cosa es la experiencia y como adulto, más o menos, pero se canaliza de inmediato, ¿no? Gracias, sí. Me parece, Gemma. Sí, sí, buenas tardes. Bueno, si yo tenía una pregunta, la había dejado en el chat, pero no hay problema. Creo que es mucho más rico cuando se habla. Bueno, a mí yo soy de la especialidad también de lengua y literatura secundaria. Y bueno, la verdad es que esta experiencia me emociona bastante y creo que es también una gran oportunidad pedagógica para mí y en sí en general para poderse implementar no solo ¿no? en secundaria, sino también en educación básica. Y bueno, a raíz de ello, pues tengo una pregunta y sería que, ¿qué impacto ha tenido este libro en la comunidad educativa, en este caso universitaria, ¿no? Yo pensaba que tal vez en ciertos espacios como el área de apoyo psicológico, en el caso de la Ruiz tenemos el SAP, o tal vez en los criterios de evaluación de algunos cursos, o en prestar atención en comportamientos de algunos estudiantes, viendo que estas experiencias son bastante reales, bastante válidas, ¿no? Espero haberme explicado. Gracias, Gemma. Te explicaste el asunto, no sé si tengo una respuesta concreta. Y lo digo por lo siguiente. Ha sido muy bien acogida por parte de los profesores, bueno, de la red Ausal, ha habido mucho interés. También de algunos lectores. El libro está disponible gratis, porque además fue auspiciado por la Dirección de Cooperación Internacional, ¿no?
No tuvimos que pagar sino a los diseñadores, y de hecho tuvimos, es mucho, mis jefas pagaron a los diseñadores, y se pagó la fotografía, eso sí, por los derechos y todo esto. Ha sido bien acogido hasta el alcance que hemos logrado ver. Ha habido buenos comentarios hasta ahí. No puedo, en realidad no tenemos un sistema de medición. Es bastante cualitativo. No podría tomarlo de forma cuantitativa. No tenemos más elementos. Hemos recibido buenos comentarios. Por parte de la universidad misma, está celebrando el 25º aniversario de existencia, si no mal recuerdo, y les interesó a otros departamentos, y entonces extrajeron citas cortas y hicieron pendones que van a colgar en la universidad todavía, ¿no? O sea, de 2021, de inicios de este semestre que presentamos de este año que presentamos el libro, hasta ahora, eso es lo que hemos podido medir. Ahora, en términos de, como de réplica, de ejercicios que puedan replicarse, el área de psicología por ahí está experimentando, nos llegó uno que otro comentario, no sabemos más, pero sí sabemos que hay otras formas que a través de la escritura están explorando para ver qué es lo que sucede con los alumnos, ¿no? Dentro de la clase, que es lo que pude controlar, no tuve, y esto debo decirlo, lo celebro, no tuve ninguna complicación con que dijeran más o pese a que estaban diciendo cosas íntimas, parecía que no existía mayor conflicto y podían hablarlo porque podían explorar. Hasta ahí puedo decir, ¿no? En ese sentido sirvió y fue un modo de canalizar cosas. De hecho, no necesitaron otra cosa. Supe de alguien que sí necesitó un psicólogo, pero porque ya estaba desde antes, ¿no? Y el ejercicio medio le ayudó, pero al final fue una de las personas que decidió no continuar con el ejercicio. Entonces, sé que los psicólogos de la universidad, del Departamento de Psicología y de Apoyo, está usando la escritura de manera continua, pero no puedo decir más. No, muchas gracias, profesora Rosana. Sí, justamente creo que a partir de esto, o bueno, yo imagino de que va a tener un impacto también esto en prolongado. Y como le dije, espero en verdad que este ejercicio o esta actividad se reproduzca, ¿no? Tal vez extendiéndolo más, que es una actividad evaluativa, sino también de misma en creación de los estudiantes. Y me parece muy, muy, muy valioso. Muchas gracias. A ti, Gemma. Sí, Valeria. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Te escucho Sí, fuerte y claro, gracias. Sí. gracias. Bueno, justo quería decir que también me parece una bonita experiencia que yo también, bueno, en mi caso, la estoy practicando porque también tuve unas sesiones con el área de psicología, con la psicóloga, y pues también me recomendó bastante la escritura. Y pues la verdad para mí es como una terapia de todos los días. Tal vez no escriba eh, de una manera que pueda transmitirlo a los demás, pero es una manera que yo entiendo. Y tal vez en algún momento sí me gustaría que alguien más lo pueda leer, porque puede que una persona esté pasando por lo mismo y unas palabras parecidas puedan ayudar. En lo justo, también en lo que escribo, también se me da por dibujar. Entonces no es algo con la escritura, pero es muy, es muy relajante y me libera de varias cosas que pasan en el día o en la semana. Y sí, es una experiencia muy bonita. Gracias.
Gracias por decirlo, Valeria. En realidad el recurso está ahí, o los recursos, bien lo dijiste, ¿no? No nada más la escritura, sino por ahí la ilustración. Hay quien tiene como más otros dones, ¿no? O incluso si no los tenemos, los podemos desarrollar o podemos explorarlos simplemente. Por eso, para quien quiera hacerlo, para cualquier docente que quiera replicar el ejercicio, bueno, las posibilidades son muchas, porque se puede hacer desde collage, solo hay que poner las reglas claras, pero la fotografía, la imagen, los videominutos, en realidad hay muchas cosas. Claro, cada tecnología tiene sus retos, tiene sus desafíos, y lo que al inicio parece bastante fácil va cobrando complejidad, ¿no? Porque es una suma de cosas que tienen que compilarse en cada producto, por llamarlo de alguna forma. Pero qué bueno, Valeria, que puedas hacerlo y también diría algo, puedes dejarlo en esa etapa para ti nada más o puedes compartirlo con alguien, como bien decías, ¿no? No nada más con el psicólogo o la psicóloga, sino con otras personas. Pero de nuevo, estamos en ese plano de lo público, lo privado, lo íntimo, y es hasta dónde quieres que los demás puedan entrar, ¿no? O que los demás puedan ver o que los demás puedan leer en ti, que también habría que estar consciente de eso. Me meto nuevamente desde la cuestión estética de lo que estás señalando, no solo la belleza de la experiencia, de los textos, sino estaba pensando esto de lo íntimo, lo privado, lo público, y cómo el diseño del texto cuida mucho la visualidad, ¿no? Porque solemos pensar en la lectura como atravesar las palabras impresas y entro pues al mundo imaginativo tal como yo lo configuro, pero es papel, ¿no? Signos negros sobre un papel blanco usualmente, pero aquí no. O sea, y está pensado además en lo que nos has mostrado, ¿no? Como la pantalla de un celular, que es justamente el signo de cómo se ha desdibujado, difuminado lo público, lo privado, porque yo lo escribo, pero estoy publicando la foto del desayuno que estoy tomando y espero no ser irrespetuoso, ¿no? Pero también se ha convertido, bueno, a mí me tocó ver eso, una persona que estaba desesperada buscando a alguien si podía meter un celular a la sala de cuidados intensivos de un hospital porque su mamá la habían llevado y la internaron, eran los tiempos de la internabas y no la volvió a ver, o sea, al final no la volvió a ver y entonces lo que le significaba poder meter un celular. Y entonces ahorita que escuchaba lo que decía Valeria y tu respuesta, pensaba en eso, ¿no? En el diseño del libro y cómo esta visualidad nos acerca a cómo la comunicación, encontrar la palabra, va cambiando, ¿no? El querido diario, Ana Frank, ¿no? Ana Frank y su diario escondido y que luego lo encuentran, lo editan y lo publican. Y en cambio ahora poder publicar y en redes sociales lo que uno vive y a esa palabra no da espacio para vivir, curiosamente, ¿no? Entonces me he quedado ahora, me he hecho pensar lo de Valeria, el, el valor estético, lo tengo en borrador del diseño, como también una muestra de cómo vivimos ahora lo íntimo, lo público, lo privado. Yo estaba muy preocupada por el diseño. O sea, después, ya que yo no iba a tener la carga de hacer simplemente el PDF ni de explorar ahí, dije, bueno, ya que tengo la oportunidad de trabajar con un diseñador, pues hagámoslo bien. Y curiosamente, de verdad, fue la persona indicada. Fueron 3 diseñadores, pero uno estaba a cargo de, los otros eran los jefes, ¿no? Y hablé 3 ocasiones con este chico, un muchacho joven, muy metido en el diseño. Le conté de qué se trataba desde el primer encuentro y me dijo, oye, va, yo te voy a proponer algo. Yo, digamos, sé de diseño editorial a partir de gustos, ¿no? Tengo también cierto gusto y cierta idea de que no me gusta una caja de texto muy amplia, quiero que se vea claro, quiero que sea bonito, que justamente que exista una experiencia estética, ¿no? Y en una época en que cualquiera puede publicar,
pero no hay un cuidado con la letra, con el espacio, con los blancos. Eso me interesaba mucho. Y hablando con este chico, me dijo, te propongo, ¿por qué no lo hacemos? Hacemos una personalidad, un diseño para cada uno. Él fue el que propuso eso. Me encantó. Yo al principio dudé que pudiera hacerlo, y no porque no fuera un diseño, sino porque para mí es muy difícil trasladar eso que tengo en la cabeza y que él lo hiciera en el diseño, ¿no? Quedó perfecto, o sea, no sé si el resultado sea perfecto, pero sí respondía a las inquietudes que teníamos. Y era ese problema con los espacios en blanco, más allá de ya lo que estaba expresado por escrito. Y esta idea del teléfono celular, de la pantalla, quedó perfecta para Gustavo por lo escueto de su escritura, por lo preciso. De hecho, hay una entrada que son 3 líneas y es de las más fuertes porque es cuando él dice que murió alguien, ¿no? Murió la esposa de un amigo. Creo que fue eso. Y Atilio se llama el chico, el diseñador, logró ponerlo ahí y quedó perfecto para Gustavo, ¿no? Yo no me meto, no sé si tenga que ver con la forma en que se puede expresar un cerebro masculino, no lo sé, justamente porque no soy psicóloga, pero quedó. Y fue como el tiempo perfecto, el diseño perfecto. Y me gustó mucho. Y, y justamente a propósito de lo que dice Víctor sobre qué tanto nos exponemos, justamente aquí juega lo de lo público, lo privado, lo íntimo. Y, y es un filtro la escritura. O sea, ya pensarlo y tallerearlo es un filtro porque es, primero detente a pensar qué quieres exponer de ti, cómo quieres que también que los otros te vean, no por preocuparse, y esta es una línea súper delgada, porque no es las apariencias, ¿no? No se trata de eso, es de verdad cómo quiero pintar este personaje a los demás, porque al final sí somos un poco personajes. O sea, cuando ustedes leen, o cuando todos leemos una autobiografía, no es la persona, también hay una construcción de personaje. Y me pasó justamente porque acaba de salir como un escándalo por la autobiografía de Miguel Bosé, ¿no? No sé si han escuchado, yo la escuché ayer en un programa de México. Que la persona que entrevistó a Bosé le estaba preguntando por esta construcción de personaje. Miguel Bosé se enojó porque cómo se atrevía a decir eso, ¿no? Algo así, no con estas palabras. Pero lo cierto es que también hay una proyección hacia afuera de cómo quiero ser leído. Pero esto tiene que ver también conmigo, ¿no? Es cómo dibujo este personaje en palabras. Y la escritura que da la oportunidad de filtrar lo que tengo en la cabeza, lo que sale por mi boca y lo que puedo escribir. O sea, del cerebro a la boca ya hay unos segundos. De la boca a la escritura hay otros segundos. Y ya es un replanteamiento. Y por eso me parece una de las mejores tecnologías, ¿no? Por eso era importante regresar a la palabra, porque son filtros y nos da tiempo para pensar. Yo digo muchas tonterías. Claro, porque del cerebro a la boca hay menos segundos que a la mano, pero la mano ya me da espacio para pensar. Y quizá, solo quizá para escribir un poco menos de tonterías, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que con el teléfono no sucede, porque el dedo es más rápido, ¿no? Y también hay una sobreexposición, eso no podemos negarlo, es la época de la sobreexposición, pero nuestros abuelos también pueden decir eso, ¿no? Cuando, con los diarios o con la televisión, son cosas a las que nos enfrentamos. La misma pandemia, explorar este texto de Yuri Herrera, que es un libro pequeñito, pero a mí Yuri Herrera me gusta mucho y es de los escritores mexicanos que yo recomendaría a ciegas, ¿no? Este libro que se llama La transmigración de los cuerpos salió en 2013. O sea, acaba de pasar lo del famoso H1N1, que fue 2009. Digamos, es una lectura bastante cercana, pero lo leemos hoy
o el año pasado, 2020, 2021, y habla sobre un virus, habla sobre el H1N1, ¿no? Sin mencionarlo. Y habla del caos. De hecho, si quieren les puedo mostrar una de las citas en lo que, si hay tiempo, porque plasma de manera, no es que los escritores sean pitonisas, ¿no? Pero quien sabe leer su tiempo puede hablar de los fenómenos. Y por eso es genial trabajar con lecturas y trabajar con la escritura. Gracias, gracias nuevamente. No sé si quisiéramos comentar algo más, preguntar, compartir. Camila. Sí, perdón que pregunte de nuevo, pero me dio mucha curiosidad ¿cómo se llama? A raíz de estos comentarios y preguntas que también están haciendo. Y Rosana, me pregunto si en algún momento tú tuviste como, no sé cómo decirlo, como un filtro, por así llamarlo, o bueno, no sé, con respecto a las experiencias que leías o que te contaban. Me refiero en el sentido de que si te llegaba a como alguna experiencia muy fuerte, si tú quizás, no sé, tenías en mente, no, wow, o sea, esto ya va un poquito más allá y quizás sí merezca ser conversado con algún profesional de la salud mental o algo así, porque tengo entendido de que esto, a pesar de que sabían que iba a ser publicado y juntado con los demás trabajos, también se compartían aspectos privados, íntimos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto era eso, no? No sé si me expliqué. Sí, por fortuna no tuve necesidad de eso. Saben, y esto se los digo como con toda sinceridad, me aventé así a hacer el ejercicio pensando en que yo tenía o tengo cierta capacidad y cierta experiencia con las escrituras y aguanto ciertas cosas porque eh, estoy consciente que es el filtro de la escritura y ya pasó por etapas incluso en la persona. Y porque con esas 16 entradas, digamos, para la cuarta, quinta, ya vamos detectando la personalidad, el estilo, lo íntimo llega hasta la decimoprimera, a la decimosexta. Es más difícil avanzar más, llegar más íntimamente en estas 16 entradas, salvo que la persona de verdad ya tenga cierto trabajo previo, ya tenga cierta experiencia. Entonces, yo confiaba, de hecho, me confié quizá demasiado en eso. Y porque en algunas cosas soy bastante fría, por ejemplo, cuando leí algo muy fuerte como la muerte de un amigo, y lo digo porque después a mí me sucedió, murió un amigo muy, muy querido, soy fría al momento de leerlo e intento entender qué está diciendo la persona. Entonces, cuando Gustavo o la misma Jennifer cuentan sobre la muerte, analicé qué había alrededor. Si ellos lo decían ya habiendo descargado un poco o era su misma descarga eso, y que no necesitaban más, o sea, que el proceso lo iban a manejar ellos, que no había necesidad. No detecté nada más en ellos, enfrentados a estas dos muertes, ¿no? Que podríamos pensar es lo más fuerte. En cambio, me pasó algo muy curioso con otra de las personas que no publicó. Una chica muy jovencita, de hecho era el primer año, y no sé si hay alguien de aquí cuyo primer semestre en la universidad haya sido ese primer semestre de 2020, pero para los que entraron a la universidad en 2020, o sea, de marzo a junio, para los que fue el primer semestre, fue una experiencia devastadora, o fue fuerte, pues si no quiero calificarlo de devastadora, ¿no? Pero fue muy fuerte. Y una de estas chicas, bueno, en mi clase entran de distintos semestres, ¿no? Curiosamente, los 6 que quedaron
ya eran los que iban de salida. No todos, pero la mayoría ya iba de salida. Entonces ya tenían incluso más edad, por lo tanto un poquito más de madurez. Bueno, Gustavo tenía 40 años, ¿no? Ya su etapa incluso era otra. Pero con esta otra chica, las primeras entradas se veía que había mucho ahí de yo hago, yo esto, de hecho hacía videos, ¿no? Para YouTube, pero era casi inventado. No pongo las manos al fuego por esto, pero la impresión que me dio es que no quería escribir, no tenía, entre comillas, más que escribir. Y fui trabajando con ella hasta que ella decidió no seguir. Creo que casi terminó, pero al final no quiso publicar. Y me parece que eso fue una consecuencia bastante lógica, porque le daba cierta vergüenza las primeras entradas, que no estaban tan trabajadas, pese a que ya estaba perfecto en la ortografía y más o menos en la sintaxis. Incluso su madurez se veía ahí, en la forma de redactar. Entonces, al final ella decidió no seguir y no publicar, pues porque estas cosas salen y se ven. Quizá ella misma al inicio no lo sabía, pero ya en las conversaciones fue como con más tiempo después. Por eso, estos encuentros, no nada más es cosa de que yo los lea, sino estos encuentros eran importantes. Y no con todos sucedieron. Esta otra chica que escribía muy bien, nos encontramos 2 veces, yo creo, y para otras cosas que no tenían que ver con la sintaxis, ¿no? Entonces, para cerrar, no me enfrenté a una situación en la que yo tuviera que decidir acudir a un experto en salud, porque no me pareció tampoco que fuera así. Me pareció que la escritura denotaba que podía manejarlo. Y una mujer fue que dijo, yo les conté a mis amigos que había tenido una relación tóxica, ¿no? Utilizando además algunas palabras bastante comunes. Pero no fue, a ver, no que la relación tóxica no haya sido grave, no sé, sino que no fue necesario porque lo contaba en pasado y fue una línea por ahí. Si yo hubiera detectado algo más en entradas posteriores, entonces sí, alerta, ¿no? Algún experto podrá juzgar como mi proceder, pero justamente porque estas cosas se hacen en centros de rehabilitación, en hospitales, hay ciertas cosas que alertan y otras cosas que no, que son como llamaradas a las que pueden no hacerse caso. Muchas gracias. Bien, no sé si algún comentario también para ir respetando el tiempo de ustedes, pero... Yo me meto de nuevo con una preguntita, aunque ya te has referido a esta cuestión de lo internacional, ¿no? Pero cada mundo, cada persona vive, y a veces decimos que es un universo, pero el compartir experiencias de personas que están en países no solo diferentes, sino sensibilidades diferentes, ¿eso le significó, jugó un papel para cada uno el contraste o la similitud con cómo lo vive mi compañero o mi compañera en otro país? No sé si jugó un papel. Lo lindo de esto es que vimos las diferencias, pero sobre todo las profundas similitudes. Quizá porque ya hay un filtro desde antes, o sea, estamos en quiera que no, estamos en una comunidad universitaria. O sea, los chicos, digamos, pongamos los opuestos, ¿no? Quizá pensando que haya alguien que sea, no sé, primera generación que estudia, cuya familia, pensemos así en extremos, sea realmente pobre, incluso ahí la persona ya está en la universidad. Y lo opuesto, ¿no? Alguien, no sé, cuya familia tenga mucho dinero, pero es un ámbito universitario. Eso ya nos da un área
delimitada, y me parece que esto es importante. Claro, después de esa primera delimitación puede haber muchas variables, ¿no? O variantes, hablando de los virus. La edad es otra. Y lo que les mencionaba hace rato, curiosamente, varios de los chicos que lograron terminar ya estaban en las últimas de su carrera. 5 por lo menos, de los 6 que publicaron. Esto también ya les daba cierta perspectiva, y porque ya estaban de salida, porque sus preocupaciones estaban quizá, y esto puede ser entrecomillado, en ese futuro que se veía completamente incierto fuera de esa comunidad universitaria. Entonces, se estaban pensando. Por supuesto, lo que vivió Aida, que es una de las chicas de México, frente a lo que vivió Gustavo, que es este chico de Argentina. Gustavo con 40 años, Aida con 21, 22. Claro, en la edad iba a haber una perspectiva distinta, unos lentes distintos. Pero aún así, siendo de países latinoamericanos, había muchos puntos en común, ¿no? Cierta incertidumbre o cierto comportamiento bastante juzgable por parte de los gobiernos, y ahí había puntos de encuentro. Entonces, lejos de las diferencias, nos encontramos con estas similitudes de las que todos nos sorprendimos. O sea, no sé, una de las primeras cosas que pudimos saber en todos los países latinoamericanos es la profunda ignorancia de cuando los gobiernos saben o conocen la noticia, ¿no? O sea, no saber qué hacer, bueno, esa impresión la tuvieron todos. México, Argentina, Chile. Y por supuesto fue desolador para todos, porque es como ningún gobierno, dejen que estuviera, porque la experiencia pues era nueva para nosotros, ¿no? Pero que ninguno tuviera alguna previsión, no sé. Esas cosas fueron más similares y nos acercaron más que cualquier otra diferencia que pudo haber existido, ¿no? Y también nos daba o nos dio a conocer que nuestras reacciones son tan humanas, y pese a la distinción de nacionalidades y la separación geográfica, geopolítica, estamos más unidos en las pasiones, ¿no? Como en las reacciones básicas. Y esto fue un extra, porque todos nos dimos cuenta de nuevo de eso, ¿no? Regresamos como a los básicos en eso. Sí, en un comentario final me haces otro lado, supongo yo, de la ignorancia, por ejemplo, la cuestión de México y la muerte antes de la pandemia, ¿no? Que se ha globalizado en películas, animaciones, y es muy interesante. Y yo le contaba a Rosana que he tenido que viajar, ahorita estoy en Huancayo, una ciudad del centro del Perú, y estuve acá para el Día de los Muertos, o bueno, que en realidad es la fiesta de Todos los Santos, y por disposición del gobierno las personas no podían entrar a los cementerios, yo eso sí sabía, ¿no? Pero lo que no sabía era, porque no estaba en esta ciudad, sino en el pueblo de mis papás, es que también hacen ofrendas, altares con la foto del deudo. Yo tengo 52 años y nunca había visto eso. Y mi familia y otros familiares no pudieron ir al cementerio, pero armaron su altarcito con la comida, con el trago que le gustaba, y comían y tomaban, brindando con... Y entonces, bueno, mi ignorancia se convirtió en una oportunidad de conversar con mi madre, que tiene 89 años, y enterarme cómo hacía eso, ¿no? Y eso, lo que dices, ¿no? De repente hay mucho más en común, de qué hablar con un estudiante de México que me puede enseñar, o de otro país latinoamericano, y que me puede ayudar a entender un poco mejor lo que mi familia vivía acá y que yo no llegué a vivir porque estuve en la ciudad, ¿no? Pero sí, me pareció interesante, gracias. Bueno, no sé si tuviéramos alguna pregunta, comentario final para Rosana. Cecilia, sí, nuestra directora de nuestra oficina de tutorías aquí en la universidad, y que yo sé que tenía un vivo interés en esta experiencia. Cecilia, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todos. Rosana, muy interesante todo lo que nos expones. De hecho, cuando Víctor me lo compartió, me quedé entusiasmada leyendo casi todo el material. Y claro, más que a modo de reflexión, te comento, yo suelo tener en tutorías un pequeño ejercicio, ¿no? Que a veces
el tiempo es tan limitado, siempre digo, es nuestro mayor enemigo, y a veces los chicos no tienen o no tienen la disposición, la facilidad, etcétera, y hay temas que visiblemente no los comentan, ¿no? Pero el tema de tener la posibilidad de escribirlos, yo les suelo decir algunas preguntas y una autobiografía, y a veces me he quedado sorprendida de todo lo que ellos pueden comentar, no siempre se da, lógicamente, a través de la escritura. Y le decía a Víctor, y compartía con otro docente, que es súper valioso este trabajo que has hecho y que lo podemos replicar incluso en otros cursos, ¿no? Porque como tú lo has dicho, yo en lo particular he trabajado más de 7 años en la oficina de becas de la universidad. Nosotros como universidad recibimos becarios, y ahora muchísimos, por acá veo alguno conectado, que ha sido mi tutorado incluso, y están en provincias, ¿no? Con todo el tema de la falta de conectividad, temas familiares. Sabemos que en la pandemia pues se han recargado las tareas que cada uno tiene que realizar, y hay un sinfín de situaciones, algunas más críticas que otras. De hecho algunas las he compartido y he tenido siempre el apoyo de Víctor, que acá presente, y siento que es muy enriquecedor y te abre las puertas para conocer más el estudiante, para que el estudiante puedas expresar de alguna manera, ¿no? Esos sentimientos que a veces uno ni los puede reconocer porque es difícil. Y me quedo con eso que decías, ¿no? A veces uno cuando habla, yo misma te quisiera decir muchas cosas, pero cuando ya tienes el tiempo de la escritura, ya tienes esa de repente mayor tiempo, mayor paciencia para tú poder definir y describir hasta lo que está pasando, el contexto, ¿no? Eso más que nada, ¿no? Agradecer, ojalá tuviéramos más espacios de este tipo, y creo que esto nos abre una puerta para nosotros poder de alguna manera replicarlo, y creo que vamos a tener experiencias muy, muy enriquecedoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, mucho gusto. Igual, Y qué bueno. Y gracias también a Víctor. Insisto, normalmente cuando vemos estas charlas es como el tiempo de las gratitudes, ¿no? Pero es en serio. Gracias por la instancia. Y qué mejor que se pueda replicar, ¿no? Y además, dado la red, por lo menos, Aushal, sería genial hacer algo, sí. talleres, no sé. Pero Sí, bueno. totalmente, totalmente. Te tomo la palabra para el próximo ciclo. Ya con Víctor tomaremos contacto, porque de verdad que es súper, súper valioso, ¿no? Poder visibilizar instancias, situaciones, tantas cosas que a nosotros mismos nos pasan, ¿no? Hay que conjugar, y no es poca cosa. Yo siempre le digo a los chicos en tutoría algo, ¿no? Yo entiendo los tiempos. Hay muchos estudiantes que no están en el rango normal, por así decirlo, de que tengan 20 años. Hay estudiantes, Víctor tiene varios, que ya son adultos, que por cosas de la vida han retomado la universidad. Entonces está la carga académica, la laboral, la familiar, ni se diga lo que se ha sumado a los que han tenido pérdidas o temas de enfermedad, que tienen que estar cuidando a sus padres. Entonces hay muchísimo para explorar y para trabajar, ¿no? En general. Te tomo la palabra y ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias de nuevo, Rosana y Víctor. Sí, como dice Rosana, en realidad no es puro protocolo el agradecer, ¿no? Bueno, el agradecerle a ella, sinceramente creo que todas lo hemos expresado, pero también tener gracias por la oportunidad, ¿no? Como dice Cecilia, y bueno, ahorita estamos hablando, la oportunidad de seguir compartiendo, ¿no? Yo me quedo con esta cuestión del tiempo entre la cabeza y la boca y la mano, y volver, porque es un tiempo pues de volver, ¿no? Del examen, eso en el mejor sentido de la palabra. Y creo que tenemos un montón de otras experiencias, sabe Dios cuántas, que si paramos un ratito entre todo lo que tenemos que hacer y las compartimos, vamos a poder valorarlas mejor y seguir recreándolas, ¿no? Lo que dices de fotos, pienso talleres de danza, ¿no? Espacios de teatro donde también se ha podido elaborar esta y otras experiencias. En fin, creo que son muchas cosas muy, muy valiosas, y yo terminaría además devolviéndole a agradecer a Rosana y comprometiéndoles a ustedes, a los estudiantes que están aquí, a investigar, ¿no? Porque cuántas cosas maravillosas estarán haciendo sus compañeros y compañeras en otras universidades Aushal, y podemos aprender y tender redes para seguir aprendiendo y haciendo, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias de nuevo, Rosana, por tercera vez que escucho el tema, y sin embargo sigo escuchando, aprendiendo. Perdón, Danner, sí.
un último joven. Sí, buenas tardes. Es un placer escucharlos y bueno, cómo hay abordado pues la vivencia, ¿no? Las experiencias durante la pandemia. En mi caso, y estuve cursando el cuarto ciclo yo cuando llevaba el curso de antropología y tuvimos también la oportunidad de trabajar. Fue muy enriquecedor para nosotros, los estudiantes, eh, porque teníamos que hacer un trabajo de investigación fuera de investigaciones dentro de una cultura, por ejemplo no hacer una entrevista. Sin embargo, dado la pandemia, no podíamos hacer. Y entonces nosotros teníamos que hacer una autobiografía con nuestras vivencias. En este caso, a mí me trabajó cómo yo tenía que hacer actividades o cómo estaba tomando la pandemia o cómo se estaba modificando mi situación emocional, psicológica con las cargas académicas y justo, ¿no? Con cuarentena que hubo y la distanciamiento social y todas las condiciones que se abordó. De hecho, es muy enriquecedor y la escritura obviamente nos ayuda a bastante a encontrar respuestas que uno mismo puede llegar a tener. Es muy enriquecedor y también, como muy bien mencionan ustedes, yo también les invito, ¿no? A esta escritura y a replantear y compartir estas experiencias. Es muy enriquecedora, de hecho. Gracias. Gracias a ti, Danar. Sí. Bueno, entonces muchas gracias a todos y todas por acompañarnos y hasta otra próxima oportunidad. Gracias, Roxana, que estés muy bien, que estén todos y todas muy bien. Adiós, un abrazo a todos. Igualmente. Cuídense. Chao. Gracias, gracias. 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 Gracias.